Hola a todos, me complace estar nuevamente con ustedes en estas tertulias que está haciendo el Museo de Arte del Tolima en homenaje al maestro Julio César Cuitiva, pintor quien fue uno de los gestores del Museo de Arte del Tolima hace 17 años y además profesor de la Universidad del Tolima de Historia del Arte y de Pintura, un gran promotor de la plástica en nuestro departamento y pues quien para nosotros pues una enorme tristeza que se nos haya ido tan pronto, pero a su vez aquí le estamos haciendo estos homenajes. Hoy tenemos un invitado muy especial con el patrocinio de la Gobernación del Tolima y el apoyo irrestricto de la Dirección de Cultura, que es el maestro Jorge Riveros. A Jorge Riveros lo tenemos invitado, tendríamos muchas razones para invitarlo, pero una principal es que tenemos en este momento la exposición del Año de los Concretos 1990-2020 en el Museo de Arte del Tolima, que también lo podrán visitar seguramente virtualmente, para los que no puedan ir hasta Ibagué y al museo en estos tiempos de pandemia. La exposición de los concretos se basa en una curaduría que hizo Edgar Negret en 1990 en la Galería Casa Negret, la recién inaugurada Galería Casa Negret, donde él hace una compilación de lo que para él era quizá lo más destacado y lo más importante de la abstracción en Colombia, que él definió de una manera muy interesante como los concretos, basado pues un poco en el pensamiento concreto. Esta curaduría actual la hizo María Elvira Ardila en colaboración con Elvira Moreno, quien finalmente fue quien logró contactar a muchos de los artistas de la curaduría original, que eran 40 y que en el museo finalmente tenemos alrededor de 28. Entonces con nosotros, pues el maestro Jorge Riveros, quien nació en Ocaña en 1934 y que fue, por supuesto, una de las figuras pues, destacadas de la abstracción en Colombia durante el siglo XX y que ha retomado con mucho brío el tema de la abstracción geométrica pues hace pocos años, casi en el 2021. Maestro, bienvenido. Para mí es un gusto tenerlo aquí conmigo. Lo he visto muchas veces. He ido a sus exposiciones. En fin, asistí a algunas de sus clases. Ahí de colado. O sea que aquí estamos. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estoy, como dicen, para que me fusiles. Comencemos. No hagamos esperar, no lo hagamos esperar. Bueno, maestro, por supuesto, el tema obviamente tiene que ser el arte abstracto y para eso pues nos vamos a remontar y hablar un poco de tu carrera como artista abstracto. Pero para los que llegaron tarde, como se dice, pues quiero contarles que el maestro Riveros, con un amor a la pedagogía durante, no sé, quizás 30 años o más, fue profesor de pintura de la Universidad Nacional y casualmente era profesor de retrato. El maestro Riveros, gran geométrico, gran abstracto, era además es además un egregio retratista y, y entonces allá daba clases de retrato en la Universidad Nacional a unos muchachos díscolos que muchas veces ni entendían lo que el maestro les quería mostrar. Maestro, tú estudias precisamente en la Universidad Nacional, pero tengo entendido que casi que antes de entrar a la Nacional ya eras pintor, eras un pintor figurativo, que además hacías caricaturas y dibujos para los periódicos de Santander. Especialmente dibujos, caricatura poco, pero especialmente dibujos de cosas de deportes y eso, pero apuntes, como dicen, ¿no? Estuve también en la televisión cuando se inauguró o después de inaugurada, cuando habían corridas de toros. Entonces había un señor de apellido Arámbula que comentaba los eventos de la Plaza de Toros y mientras él hacía eso yo le hacía unos dibujos pequeños ahí frente a la televisión para ilustrar la cosa, ¿no? Sí, Sí. sí. Bueno, todo este periodo, por supuesto, de los años 40, 50 y hasta el 60, pues tengo entendido que hay una inclinación en ese momento por la pintura figurativa, ¿cierto? Uh-huh. Y hacia el año 64 es que viajas a Europa, maestro. En el año 64, sí. Voy a Madrid y estoy ahí como un año estudiando pintura mural
en la Escuela de San Fernando con el profesor Villaseñor. Y después, cuando pasa ese año, me resuelvo a irme a Alemania y me voy a Alemania a mirar los museos y a aprender y especialmente disciplina. Por supuesto. ¿Y cómo fue la ida a Alemania, maestro? Porque Alemania no era en esa época, en esos años, lo que vemos, lo que hemos visto, pues es que casi todos fueron a dar a París, ¿no? O sea, Luis Caballero, Botero, Darío Morales, todos terminaron fue en ese momento en París. Sí. ¿Y usted elige Alemania? Yo quise ir en principio con el nombre de un taller que tenía un compañero que no me recuerdo en este momento el nombre, en Inglaterra. Y entonces quería irme allá, pero eso fue después de que llegué a Alemania. Yo salí de la universidad esta de Madrid Sí. y resolverme a Alemania, me fui a Alemania por la razón de que yo había tenido un profesor alemán, o el padre salvatoriano, que se llamaba el padre Ivo. Él fue el que construyó la iglesia que está en la 57 con 17, el que hizo una iglesia que está también casi frente a la universidad, en un parquecito que hay allí pasando la calle 45, digamos como 44, 43 con el parque, en el parquecito ese. Entonces, él fue profesor mío. Y yo dije, bueno, por lo menos si he venido a Europa, voy a aprender a decir por lo menos buenas tardes en alemán o buenos días, y para llegar al, al padre Ivo y saludarlo, dándole, digamos, hablándole su idioma. Pero me fui a Alemania y en vez de quedarme, digamos, como dicen en la frontera, me marché hasta Bremen. Y estando allá, digamos, hay una serie de anécdotas que seguramente no tienen ningún interés para ti, pero, digamos, empezaron a llamarme de algunos conocidos de Bonn, y a decirme que bajara, que allá estaban las embajadas y que allá habían muchos latinos y que no tenía problema de idiomas y que, bueno, total que entonces tanto insistieron que me fui a Bonn y allá permanecí varios años, y desde allí pues viajaba a los distintos sitios que me interesaban ver exposiciones, por ejemplo a Suiza, a Suecia o a París y eso. Y total permanecí allí aproximadamente 10 años y allí me casé La y mejor manera de aprender un idioma, ¿no? Usted quería aprender alemán y la mejor manera sí, de aprender una lengua es por el amor, o sea que pero, llegó hablando fluido para el padre. pero por ahí hay un dicho que dice que el oro viejo ya no aprende a hablar. Sí, no, y para eso hay que dedicar tiempo. Y yo he tenido una desventaja terrible en ese sentido, porque yo más que todo el tiempo lo he usado para dibujar y para pintar y para dibujar y para pintar, y digo que no tengo tiempo para nada más, ¿no? Entonces, digamos, aprende uno casi lo elemental, ¿no? Para no morirse de hambre, pues poder ir a un restaurante y pedir la comida y esas cosas. Y, y bueno, yo ahí me las arreglé, total que terminé casándome y aquí estoy. Ah, Ah, perfecto, bueno, se la trajo. yo fui, entre otras cosas, yo me olvido de algo, eso ya es cuestión de edad, que la mayor parte del tiempo en un país como ese, uno tiene los museos en cada ciudad, por pequeña, por grande que sea, tiene uno un museo, tiene uno donde aprender, tiene uno ejemplos realmente funcionales para aprender pintura, ¿no? Aparte de que la gente también está en otro nivel eh,
a medida que uno va aprendiendo algunas palabras y va conociendo gente, pues va como, como dosificando o colando, digamos, para saber con qué personas puede uno andar. Y en ese sentido, pues la cultura está muy, 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 muy por encima de muchos otros países. Y entonces está uno, como dicen, rodeado y aprendiendo no solamente de las personas con las cuales toca, sino de los museos. Y como te digo, Alemania está llena de museos, ¿no? Llena de museos y llena de exposiciones a toda hora y en todas partes. Entonces, si no aprende uno ahí, no aprende en ningún lado. Claro. Y yo soy del pensamiento de que un pintor pinta bien, esté en Facatativá, esté en Bogotá, esté en México, esté en donde esté. Si es pintor y está dedicado a la cosa, pintará. Y si no, puede estar viviendo en el corazón de París y no pinta. Y no sabe pintar. ¿No? Así Sí. es, maestro. Allá en Alemania, ¿qué pasa con su trabajo? O sea, Con mi trabajo. en estos 10 años, ¿qué sucedió con la obra? ¿Para dónde se fue? Bueno, si yo comparo lo que pasó en 10 años allá y lo que pasó en los 10 primeros años aquí, entonces hay una distancia terrible, porque primeramente la prensa tenía más importancia para mí en Alemania que aquí, ¿no? Claro, Entonces uno se asusta en cierta forma, ¿no? Y también los cuadros que yo pinté allá, y tengo cuadros de los que pinté allá en Alemania aquí, muchos de ellos. Y bueno, a la final de los 10 años, yo creo perfectamente que digamos, si me quedo en Alemania 5 o 10 años más o me quedo allí trabajando, sería mucho más conocido en Colombia y en Alemania, ¿no? que habiéndome venido. Pero esas son cosas que ya no tienen solución, ¿verdad? Porque uno digamos, que yo llegué a Colombia con mi mujer y lo primero que encontramos es que demoraron 2 o 3 meses en entregarme las cosas que yo traía, que eran las cosas personales, ¿no? Que colores, papel y los cuadros, porque ¿qué soy yo? Eso, ¿no? Entonces, eso se demoró mucho en entregármelo y tuvieron que intervenir varias personas y las cosas las trataron de una forma malísima, lo dejaron todo en el agua y cosas así. Y bueno, total que, a decir verdad, mi señora me dijo, cuando vio también lo que se me iba a pagar en la universidad, me dijo, pero Jorge, si a ti te estaban pagando por dar una clase a los niños allá al lado de tu casa, te están pagando el doble que lo que te pagan aquí en la universidad por enseñar a gente mayor, a profesionales y a todo el que se presente ahí en la universidad en tus clases. Y yo creo que lo mejor es que, como no hemos desempacado todavía todo, reempaquemos y nos devolvemos. No, sí, porque dijo, no estoy de acuerdo con que se le dé un trato a un profesional de esa forma, ¿no? Bueno, pero total, ingresé a la universidad y yo pensé eso por ahí para 1, 2 o 3 años y mientras me organizo y resulta que fueron 23, ¿no? pero bueno, pero se organizó finalmente. La finalicé, digamos, 23 años trabajando ahí y, y qué, y estuve, pues como tú también lo sabes y seguramente muchas otras personas que se dedican al arte,
trabajando, simplemente pintando y exponiendo, ¿no? Y se pasó así el tiempo, o se ha pasado así, y no sé qué otra cosa te podría explicar. Pero mira, en ese momento en Alemania, en esos 2 años en Alemania, ¿es cuando tú pasas de la figuración a la abstracción o es antes de irte a Alemania? Yo cuando yo salí de las Bellas Artes en el año 57, aquí en Bogotá, digamos que un año antes habíamos conseguido, con mucho esfuerzo, con muchos años de insistir, a los alumnos habíamos conseguido que nos dejaran un salón donde pudiéramos trabajar lo que nosotros quisiéramos, siempre y cuando cumpliéramos con la universidad. Y, por ejemplo, allí a mí se me ocurrió, mejor dicho, yo comenzaba a pensar en el arte abstracto y esas cosas, porque ya estábamos hartos de estar haciendo otras cosas allí. Y cuando yo hice un dibujo y lo estilicé un poquitico, lo abstraía un poquitico de unos obreros comiendo en la hierba, tal vez influenciado por el cuadro de un francés, resulta que me llamaron la atención, me llamó el secretario, se arregló las gafas y me dijo: mire, Riveros, si usted vuelve a hacer estas estampillas que está haciendo ahí, yo lo hago echar y le hago quitar la beca que usted tiene y lo hago echar de la universidad. Increíble, increíble, porque además uno de los profesores era Marcos Pina, ¿no? No. El señor era el secretario de la escuela. Sí. Después supe que era zapatero antes de ser secretario de la escuela. Y entonces resulta que él me iba a echar porque yo estaba haciendo unas estampillas. Y después se me la dedicó, digamos, en el sentido de que estábamos en clase, llegaba y se asomaba al salón y me hacía señas que fuera. Y yo salía, entonces camina y lo invito a tomar un tinto para explicarme cómo se pintaba, ¿no? Y me hacía perder prácticamente 1 o 2 horas de clase por complacerlo, digamos, en el sentido en que él quería enseñarme a pintar. Y pues, me da mucha risa porque después supe que era la zapatero antes de entrar a la escuela, antes de ser secretario. Entonces, ¿qué me iba a enseñar? Por supuesto, eso, digamos, fue el principio de las ideas que yo ya tenía al haber leído sobre la abstracción, los pocos libros que llegaban, porque eso era un misterio en esa época. No llegaba sino de esquina unos libritos pequeños, casi de bolsillo, con los impresionistas, ¿no? Y eso fue, digamos, el comienzo del hombre que tienen ahora aquí. Claro, pero es que finalmente el proceso de la abstracción en Colombia es un poco tardío. Pues hoy en día registran como que los primeros cuadros abstractos los hace Marcos Pina, que era en algún momento era profesor de la Nacional, en 1940. Y la primera exposición abstracta es en la Biblioteca Nacional como en 1950. Lo que viene a ser tardío, pues porque, o sea, Europa lleva ya 40 años haciendo arte abstracto. Sí. Y ya para los años 50, además, pues casi que podemos decir que internacionalmente estaba, llamémoslo de moda, por decirlo de alguna manera, el expresionismo abstracto americano. Entonces el proceso colombiano realmente sí es un proceso un poco quedado. Tardío. Perdido. O sea, Argentina tiene artistas haciendo arte abstracto en la década de los 30. O sea, y varios, no 1, ni 2, ni 3, sino varios. Uruguay, por supuesto, dentro del constructivismo, obviamente Cuba, México. Hablando del constructivismo, yo en la universidad tuve la oportunidad de leer a Torres García, pero si te cuento, te va a dar risa. Cuando yo regresé, entonces busqué en la biblioteca el libro porque yo vi el panorama de lo que se estaba exhibiendo, digamos, y yo busqué el libro de Torres García y me dijeron que no estaba. Y digo, pero ¿cómo que no está? Si es el único que yo he leído en la biblioteca. Y bueno, y buscando, encontramos el libro.
¿Y qué sucedía con eso? Personas que habían leído el libro estando en la universidad. El que fue cónsul nuestro en Alemania, Alfonso Mateos, Sí. y Jorge Riveros. Nadie más había tocado el libro estando ahí en la universidad desde que yo estuve del año 50 al 57, qué sé yo. Bueno, y resulta que hoy en día uno recorre los museos de arte contemporáneo y arte moderno y contemporáneo, y no hay museo de estos que no tenga unas obras especiales de Joaquín Torres García. O sea, es de los símbolos del arte constructivista mundial. O sea, no latinoamericano, sino mundial. Y sí, también aparece una figura que es Ligia Clark. Y Ligia Clark, ella es brasilera y ella también hace sus obras abstractas por esa época. En fin, había muchas cosas y aquí había unos pocos pioneros, que entre otras pues está Armando Villegas, que luego volverá a la figuración, etcétera, etcétera, ¿no? Aníbal Gil y varios otros, y por supuesto Negret y Villamizar. En los años 70, entonces usted en Alemania se entrega definitivamente a este tema abstracto, ¿cierto? Este tema cercano al constructivismo, además, ¿cierto? Alemania tiene la división del muro de Berlín y de alguna manera es el punto de presión que tiene que aguantar para Europa el esfuerzo del comunismo por entrar culturalmente, ¿no? Sí. Entonces, tengo entendido, y corríjame maestro si estoy equivocado, que allá había una gran fuerza institucional por el contrario de lo que pasaba en Colombia, por defender estas vanguardias de manera, o sea, el Estado invertía fuertemente en mantener estas vanguardias vivas y en darles un reconocimiento, en darles unos espacios a los movimientos abstractos. Sí, hay mucho más libertad, o había. Y yo digo que hay, ¿no? Porque sigue siendo así. Ellos se preocupan mucho de eso. Mira, por ejemplo, en Bonn, al lado de Bonn, estaban todas las barracas que llaman, donde se planeó todas las autopistas alemanas y estas cosas. En cuanto se salió de Bonn, la capital, entonces esas barracas se las entregaron a los artistas para que pusieran talleres, para que trabajaran. Y bueno, y allí fuimos a dar, los que estábamos ahí en Bonn, y digo yo, fuimos a dar porque yo fui con el grupo, pero yo era un mosco en leche, ¿no? Porque era el único sudamericano o el único extranjero que estaba ahí, a excepción, pues, de pronto había creo que un polaco y un francés por ahí, pero de resto, todos alemanes. Y ahí teníamos un sitio donde se puso una impresora, donde se pusieron clases de dibujo, donde se pusieron clases de pintura, clases de escultura, clases de cerámica, bueno, todo lo que tiene que ver con el arte en las barracas esas. Y allí cada fin de año se hacía una fiesta. Entonces se ponían unos paneles y a cada artista le dejaban un cuartico de esos para que tuviera sus dibujos y sus cuadros colgados y vendiera. Y salchichas a la orden y cerveza y baile y fiesta, ¿no? Todo fin de año. Y bueno, entonces son cosas que le quedan a uno como en la mente que se podían hacer en Colombia. Cuando yo llegué y dije yo que por qué no permitían, digamos, que se hiciera una exposición de fin de año y que se invitara a los artistas para ver estas cosas. Y después de que yo expresé todas mis ideas, y eso me pasó 2 veces, una con lo del museo y otra en la universidad, el hecho de haber dicho que por qué no decorábamos, como en México, por ejemplo, pintábamos en la universidad murales o pintábamos para las oficinas cuadros y alegrábamos la universidad y poníamos esculturas afuera en todos esos espacios libres que hay aquí en la Nacional. Se quedaron mirándome
un grupo de profesores y uno soltó la risa y dijo, no, maestro, es que usted viene muy animal. No, no alemán, sino muy animal. ¿Por qué? Porque se me ocurría eso. ¿En qué cabeza cabía que nos pusiéramos a decorar la universidad? Yo era murales en la universidad, por Dios santo bendito. Eso fue, Yo era esculturas en los jardines, pero ¿por qué? ¿Cómo vamos a sí, hacer eso eso? fue en el 70 y pico. Tremendo. Y bueno, entonces uno se queda, como dicen, temeroso de hablar porque creo uno que está en contra de toda la corriente, ¿no? Y la Claro. corriente es esa, que no valía la pena hacer nada para la universidad. Y yo en ese sentido he sido siempre muy libre, y en el sentido de que no para mí, que puede ser para los demás, y que no tiene que tener ese egoísmo y esa testarudez y esa pereza mental, diría yo, ¿no? Sin embargo, en la Nacional lograron reunir un grupo de profesores interesantes, ¿no? El Uh-huh. mismo Armando Villegas fue profesor muchos años en la Nacional, compañero también de Carlos Granada, que Sí, fue sí. el artista tolimense. Luego llegó Santiago Cárdenas y, Carlos fue compañero mío en la universidad como estudiante y ajá, después como profesor. Lo mismo Armando. Armando cuando llegó al Perú llegó a hacer unos cursos ahí a la universidad sobre pintura mural, que era la moda en esa época, ¿no? Y por eso yo cuando llegué a España, lo primero que hice fue ir a Bellas Artes a buscar a ver quién enseñaba mural y estas cosas. Me dijeron, pues acaba de llegar un profesor que se llama Villaseñor, de apellido Villaseñor, y él ha sido becado por el gobierno español 6 años en Roma para pintura mural, y él es el profesor actual de pintura mural ¿cómo se llama? En la Universidad de San Fernando, en esa época. Y entonces yo dije, ni mandaba a hacer, ¿no? Así que me fui y busqué la forma y entré y hice un curso con él de 1 año y piquito. Y bueno, eso es lo que pasa, más o sí, menos. sí, sí. Ese, él, él fue un pintor interesante, o sea, profesor de pintura mural en España, sí, Manuel Villaseñor. Sí, Manuel él, Villaseñor, con él sí, fui alumno de él. sí, Y sí, entonces, por ejemplo, a la semana él iba 1 o 2 veces por semana a la universidad, nada más como en general son los profesores allá. Y cuando ya estuvo como unas 2 semanas conmigo y me vio trabajar y esas cosas, él me invitó al taller. Entonces los muchachos que habían en el curso bailaban y aplaudían y zapateaban encima de las mesas, y entonces decían que el profesor Villaseñor invitaba al de las plumas, o sea, al indio, pero que a ellos nunca los había invitado a su taller, ¿no? Y entonces yo, bueno, si no se lo ganan, ¿qué puede hacer él? Si él viene aquí y no encuentra a ninguno de ustedes trabajando, claro. me encuentra a mí ahí mezclando el pañete y me encuentra a mí trayendo el balde con las cosas y me encuentra sudando y picando la pared y quitando las cosas para hacer lo mío, pues él ve que yo tengo deseos de aprender y me invita a su estudio. Y así fue. Pero entonces, como te digo, ellos se montaban encima de la mesa, zapateaban y bailaban y, y decían que el profesor invitaba al de las plumas, pero que a ellos no. Sí, Maestro, al regreso a Colombia, de todas maneras la pintura, digamos, eh, esa obra geométrica, constructivista como tan limpia que ha realizado en Alemania, eh, aquí o sea, cobra estas texturas, ¿cierto? Se empapa un poco como de sí, cosas precolombinas y de algunos otros elementos, eh, sí. y se vuelve más, ¿cómo podríamos definirla? ¿No? Porque era constructivista, pero ¿cómo podríamos decir? ¿Más sensual? ¿Sería la palabra? Más sensual. ¿Sensual? O sea, Eh,
en cuanto a otro tipo de sensaciones más sutiles? No, mira, es ¿O qué increíble, piensas? pero el medio, la luz, los comentarios de los colegas y eso, lo lleva a uno a desviarse un poco de lo que uno viene haciendo, digamos, y a querer reinventar o inventar otra cosa o tratar de hacer otra cosa. Y entonces yo estuve trabajando, primeramente en la primera exposición que puse dos cosas en la Galería Independencia de Carlos Pinzón. Ujú. Este, yo llegué, como nadie me reconocía, entonces yo me metí por entre la gente, así, y me fui, me paré cerca a los cuadros míos a ver qué comentarios oía. Y el primer comentario que oí fue que con qué se comía eso, ¿no? Y bueno, ¿y esto con qué se come? ¿No? Y así sucesivamente, totalmente una cosa fuera de lugar, ¿verdad? Y entonces era cuando yo estaba haciendo estas cosas de tipo, de los grandes círculos esos, como la luna o el sol. Y a mí me preguntaban que por qué siempre estaba el sol o la luna. Y yo decía, pues no es ni el sol ni la luna, pero es muy importante que usted sepa, le decía a las personas que me preguntaban, que si yo logro que una persona que mira el cuadro y lo analiza y no lo entiende, pero descubre que hay un círculo que se parece al sol o que se parece a la luna, y entonces ya por lo menos lo he levantado una pulgada del suelo, ¿no? Sí, y lo he levantado una pulgada del suelo y eso es importante porque entonces le he provocado un deseo de saber sobre eso. Y entonces, si la persona quiere hablar conmigo, bueno, entonces yo le explico que esa no es la luna, que esa es una forma, que esa es una especie de Dios universal, de unidad, y le explico pues todas esas cosas. Y también le explico, porque me decían, ¿y usted no tiene cuadros horizontales? Yo decía, no, pues todo lo que está horizontal está muerto, está quieto, está tranquilo, sea el mar, sea la persona acostada, sea un árbol tumbado, todo está muerto ahí. Y yo los hago verticales porque de esta forma esto activo, está activa la cosa, ¿no? Viviente, y esa es una de las suertes. Y además vertical porque yo quiero ser vertical en mi vida, porque yo quiero ser vertical en mis acciones, porque yo quiero ser vertical en todo lo que tropiece y enderezar a los que están torcidos. ¿No? Bueno, total que eso era algo que yo explicaba y aparte, digamos, de poder decir, se habla de la textura, bueno, aquí hay textura, se habla de la composición, bueno, aquí hay composición, se habla del color, bueno, ni que pensarlo, esa es una cosa que yo le he dedicado mucho tiempo y total, pues yo consideraba que lo que yo estaba haciendo, pues estaba bien, aunque no le gustara a nadie, ¿no? Y esa es la, la parte, digamos, dura del arte, ¿no? Que uno pinta y pinta y pinta y pinta y pinta y la gente no, o los que tendrían que masticar y degustar, no lo hacen. Entonces está uno Pero, allí. claro, pero bueno, de todas maneras en el medio colombiano se ve un reconocimiento, ¿no? Yo recuerdo las publicaciones del panorama artístico colombiano, donde sale su obra, revistas diners, donde le dedicaban la carátula, las páginas interiores en los artículos de Mario Rivero, en fin, o sea, de todas maneras digamos, era una personalidad fuerte dentro de lo que pasaba en la plástica colombiana, ¿no? Luego, pues, exposiciones en diferentes galerías y entre ellas, pues, Arte Utopista o algunas otras, realmente, realmente había una actividad y había un reconocimiento, ¿no? O sea, eh, no es que Por el ejemplo, trabajo pasara sí, desapercibido, ni mucho menos. hubo un momento en que la gente se interesó por lo que yo hacía y, por ejemplo, cuando exhibí en la Galería Autopista de Medellín, Ujú. eh, llegó un momento en que me decía el galerista o la galerista me decía, bueno, ¿y cuánto vale la exposición?
Entonces yo digo, no, pues la exposición, ustedes tienen los precios, ustedes saben, ustedes me conocen mejor que nadie, entonces eso vale. Entonces me decían, bueno, la exposición es nuestra. Y la compramos Julieta toda. Álvarez, creo. Sí, y la Julieta, compramos toda, la sí. exposición. Y así pasó 2, 3 veces eh, en que, digamos, las cosas funcionaban muy bien, ¿no? Pero después vino otra etapa así, ¿verdad? Como retrospectiva, como para atrás. Pero bueno, el caso es de que ahora me acuerdo que tú me dijiste que estaba el maestro Obregón y que estaba Armando Villegas. Ah, no, de Obregón no hemos hablado, pero No, Villegas, Carlos Granada, y Santiago Cárdenas. y yo viví con Armando Villegas en un cuarto miserable ahí en la calle Novena con la carrera quinta o algo así, en la época en que ya, digamos, habíamos prácticamente, nos quedaba como un año para salir de la universidad o 2 años o algo así. De cualquier forma, alguna vez fui, esto es una anécdota, no sé si te pueda gustar o te convenga. Aquí le esperamos. Bueno, entonces era un sábado y yo fui y toqué porque sentí, cuando llegué al hall, sentí que había gente allí dentro del cuarto nuestro. Entonces yo toqué y me dijeron, siga. Entonces yo abrí y, oh sorpresa, estaba Alejandro Obregón y Armando Villegas, que en esa época Alejandro Obregón era la cúspide de la pintura colombiana y digamos, el maestro Obregón en las exposiciones allá en la biblioteca Luis Ángel Arango, había gente aficionada a los toros que lo relacionaba con Dominguini, entonces levantaba la mano, este es el uno, el primero, el mero mero, como dicen en México. Así que entré y estaba Armando hablando, Obregón hablando sobre un cuadro de Armando que tenía ahí en el caballete. Y hablaron y hablaron y hablaron y yo oí y de pronto dijo Armando, dijo, bueno, no seas egoísta, muéstrale lo que tú haces a... Ah, porque Obregón me puso la mano aquí en el hombro y me dijo, tú también pintas. Entonces dije, no, maestro, yo estoy muy verde, yo estoy apenas estudiando, terminando estudio. Entonces Armando dijo, porque no seas egoísta, muéstrale lo que estás haciendo. Entonces yo, debajo de la cama, porque no había otro espacio donde tener las cosas, saqué un cuadrito que estaba haciendo para mandar a un concurso de la embajada italiana y saqué el cuadro y lo puse ahí. Y Alejandro se quedó viéndolo y, y se sonrió un poquitico y se acercó y miró y dijo, oye Armando, seamos honestos, si esto lo dividimos en 4 pedazos, son 4 vainas muy bien pintadas. Y yo creo que me puse como un tomate. Yo no, para mí Alejandro Obregón era el monstruo de acá, yo era un simple estudiante. Y bueno, entonces yo me quedé muy sorprendido y de una vez empecé a pensar con la forma que uno lo crían aquí, me están tomando el pelo, ¿no? Me está tomando gallo entre los 2 maestros. Y bueno, pasó así, que me muestres otra cosa. Entonces saqué otra cosa y se la puse. Dijo, no, no hay nada que hacer. Cuando uno menos piensa, salta la liebre, dijo, ¿no? Y bueno, se despidieron porque tenían una cita con García Márquez en esa época para almorzar o comer y se fueron y yo me quedé, que no sabía si sentarme o pararme o salirme o qué hacer. Impresionado por lo que había dicho él, ¿no? Y entonces dije, bueno, si me estaban tomando el pelo, muy bien lo hicieron. Si no me estaban tomando el pelo, tengo que seguir trabajando. Bueno, Bueno, pero yo creo que esas exposiciones en el Callejón, en la Galería Mendel,
en Belarca, en Arte Autopista, en los museos de arte moderno, etcétera, etcétera, pues tal vez no le estaban tomando el pelo, maestro. No tiene mucho además que tomarle. Ya estamos así iguales. Pero bueno, y eso pasó y mira, mira otras circunstancias para terminar esta anécdota. Bueno, yo no volví a ver al maestro Obregón para nada. Yo digo que el maestro Obregón es la persona que más me impulsó, pero no porque yo diga, fue mi amigo. No, es una persona a la cual yo respeté mucho como pintor y que sencillamente lo había visto esa vez. A los 3 años vino a exponer, 3 o 4 años vino a exponer a la Luis Ángel Arango, él, y entonces yo lo encontré en el Parque Santander. Cuando lo vi, dije, maestro, y entonces volteé a mirar, hola Jorge. Y yo dije, después de 3 años, ¿y se acuerda el nombre mío así? Entonces, yo me quedé extrañado, pero de todas formas, pues le di la mano, lo saludé y le dije que hace aguantando frío por aquí. Y entonces me dijo, vengo porque estoy organizando una exposición para la Luis Ángel Arango, o voy a hacer un trabajo para la Luis Ángel Arango, creo que él pintó un mural o algo para allá. Y total que entonces charlamos así muy rapidito y me dijo, ¿has expuesto? Y le dije, no, maestro, pero yo estoy muy verde para eso. Y dijo, no me hables de verde, porque acabo de venir de la biblioteca de la 24 con quinta, de la biblioteca Nacional. Sí. Dijo, ese personaje que está ahí está verde como un loro. Y acabo de salir de aquí, de la de León Matiz, y ni se diga, eso es otro fracaso. Y entonces yo dije, bueno, maestro, la cosa es así, que yo sí tengo deseos de ser pintor. Y entonces quiero que me dé una pequeña idea que hay que hacer. Y entonces me dijo, bueno, pues si tienes ganas de ser pintor, mira, mándate a hacer 50 bastidores y comienzas a pintarlo. Y cuando estés en el 49, empiezas a buscar una galería. Te la consiguen chiquita o grande o lo que sea, una galería. Y entonces te vas a la casa y escoges de eso 15, de los 50, 15, y los pones y oyes lo que dicen y no creas en los elogios, porque van a decir que eres un genio, porque van a decir que eres esto, que eres lo otro, qué maravilla, que qué pintorzazo. Dijo, eso no le hagas caso a esa vaina, porque eso es pura babosa, pura mentira. Lo que tienes es que estar pensando en la exposición cómo va a ser el tema próximo, de qué tamaño los vas a hacer, cómo los verías mejor. Ahora tienes una presencia de unas cosas, ves qué es lo que vas a hacer con la siguiente exposición. Y me dijo 3 veces lo mismo. Y dijo, eso llega el momento en que estás como un león en un rincón y el que te meta las manos ahí se las quitas de un zarpazo. Eso me dijo. Y como me dijo, y exponer, y exponer, y exponer, y exponer, después de decirme las 3 veces, entonces yo he hecho caso perfecto a eso. Entonces me puse mandé, ese día salí del Parque Santander, subí por la calle 17 donde un carpintero que conocía y le mandé a hacer los bastidores. ¿Y cómo los voy a pagar? No lo sé. Bien, y total que empecé a pagarle poco a poco, pero mandé a hacer los bastidores y empecé a pintar. Y esa es la primera exposición en la galería esta de Amigos del País, que estaba en la carrera quinta de la avenida Jiménez para allá, media cuadra, para el sur, a mano izquierda. Ahí quedaba la casa Sociedad de... Económica de Amigos del País o algo así. Exactamente, exactamente. Ahí hice la primera exposición. Y como estaba en Colombia, entonces mis cuadros eran muy románticos, muy bonitos, ¿verdad? Casi como con algo de impresionismo en los cuadros. Y no, eran muy románticos. Ahora cuando los veo me quedo aterrado de lo bellos que eran. Sí. Y entonces resulta que los precios eran
1.000 pesos, 400 pesos, 200 pesos, 50 pesos, así. Yo creo que el más alto era 800 pesos. No vendí uno, ¿no? Bueno, entonces eso es como un empuje al arte colombiano, ¿no? Lo que pasaba en esa época. O sea que ni entendían lo abstracto, ni entendían lo figurativo. Me pasó lo mismo que al llegar, cuando se hacía una exposición de los grandes maestros, eran los ya viejos. Ahí no pertenecía yo porque todavía no era lo suficientemente viejo. Pero cuando se hacía para los jóvenes, entonces tampoco pertenecía porque eso era para los jóvenes y yo era muy viejo. Entonces quedé en un sándwich igual que Lionel Góngora, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay otro que también estaba en el sándwich. Eso no pertenecíamos a Colombia, digamos, no contamos para nada. Bueno, es que además aquí entronizaron a precisamente ese grupo de Obregón, ¿no? Como de Obregón, Grau a Botero, y, y Lo no cierto, solo lo entronizaron, sino que eso terminó siendo como un grupo blindado. O sea, sí, y de ahí para abajo, pues no pasaba nada. Y lo otro eran las oportunidades para los que recién comenzaban, que era que, bueno, démosle la palomita a este y que exponga unos cuadros a ver cómo le va, ¿no? Los premios eran un poco para esta gente. Entonces, evidentemente un grupo muy grande termina siendo una generación que inclusive he escuchado a algunas personas que la definen como la generación perdida, que la generación que realmente estuvo activa entre el año 65 más o menos hasta casi hasta el 2000 y que hacen el grueso de su producción en ese pedazo y que pues realmente no tuvieron, no les dieron la oportunidad de tener el eco y la trascendencia de esa generación inicial organizada por Marta Traba y bueno, por varios ahí miembros activos del arte en ese momento. así fue. Así es muy interesante. Pero bueno, viene el año 90, viene la inauguración de Casa Negret. Negret, pues muy consciente de todas estas cosas, decide apoyar de manera, pero vertical, la abstracción con su exposición de los concretos, con su año de los concretos, porque fue todo un año de exposiciones sobre esto. Y bueno, y de ahí en adelante, de todas maneras, la galería siguió exponiendo a muchas de estas personas que expusieron ahí en los 90. Y podemos decir que entre finales de los 80 y comienzos de los 90, pues en Colombia hay un boom de arte abstracto, hay un momento en que hay un reconocimiento de arte abstracto, hay un momento en que ustedes empiezan a hacer, bueno, como usted lo cuenta con Arte Utopista, a que vendían la totalidad de las obras, o sea, están en la cresta llega el momento en que están en la cresta de la ola el arte abstracto y usted dentro de ese grupo, pues sin duda con mucho reconocimiento. ¿Qué pasa después? O sea, ¿qué pasa después del año 95, 96? Que uno ve que la marea bajó un poco. Del año 75, dirás. No, pensando en esto Llegué, del año 90 y lo que ajá, fue precisamente Arte Utopista, que creo que eso es como del año 91, 93, 95, por ahí, ¿cierto? Que, que es un año donde realmente, o sea, lo recuerdo, lo viví muy joven, pero lo recuerdo en que el arte abstracto, ay, se cayó, disculpen, no, en que el tranquilo. arte abstracto eh, se vendía, se vendía, se vendía muy bien y se exponía en muchos sitios. Y ganaba premios, además de salones que organizaba la Alzate Avendaño o el Museo de Arte Contemporáneo El Minuto de Dios u otros, o el mismo Salón Nacional. ¿Qué sucede después? O sea, ¿qué pasa a finales, antes de que cambie el siglo, que a mi humilde modo de ver, parece que dejaron de mirar un poco el arte abstracto? Eh, puede ser, porque hay algunos pintores que hacían, digamos, arte abstracto, como en el caso de Armando, y Armando prácticamente se regresó un poco y empezó a hacer esta cosa de los ¿cómo se llaman? De
estos con gorro y como se llaman, los Guerreros. héroes o qué sé yo, no sé. Sí, los guerreros de Armando Villegas. Guerreros, sí, los guerreros, sí. Y digamos, él tenía un pedido increíble. Armando vendía a todo momento y cada hora y bueno. Y entonces casualmente yo vivía ahí a media cuadra de él. Y yo veía cómo vendía como pan, ¿verdad? Sí, mientras que otra serie de pintores estábamos en nada, ¿no? Y eso siguió así. Y por ejemplo, para mí hay un momento en que dice el galerista ahí de la Quinta ¿cómo se llama? Alonso Garcés. Alonso Garcés. ¿Cómo? Alonso Garcés. Alonso. De Garcés Velázquez. Alonso nos saludábamos siempre con una amabilidad increíble y bueno, él sabía que yo era pintor y yo sabía que él era el mejor galerista, pero ni yo iba ni él venía. Entonces estábamos ahí. Y algún día nos encontramos, no sé por qué motivo, dijo, bueno, nosotros siempre andamos coqueteando y nunca hacemos nada. Entonces dije yo, bueno, es que esa no es, eso no lo resuelvo yo, lo resuelves tú, que eres el galerista. Entonces dijo, me gustaría ir al taller. Y vino aquí, al taller. Y entonces vio y me dijo, de estos cuadros abstractos, ¿tienes más? Dije, sí, pues tengo los que traje de Alemania y algunos que logré hacer aquí. Y dijo, muéstrame. Dijo, hagamos una exposición. Y entonces hicimos la exposición y de ahí, digamos, yo noté que ya la gente, no sé si por la galería, no sé si por el público que asistía, algo, había mucho más comprensión, digamos, con respecto a lo que yo hacía. Bueno, pero hay que hacer una precisión. No era la Galería Alonso Garcés, ni era Garcés Velázquez, sino una galería anterior que tuvieron ellos que se llamaba Galería Belarca. ¿Cómo dices? Galería Belarca se llamaba. No. La Belarca era la de Alicia Baraybar. Pero ahí trabajaba Alonso. Ahí trabajaba Alonso inicialmente. No sé. Yo conozco. Porque en tu hoja de vida, pues yo veo muchas exposiciones en Belarca, casi Sí, cada 2 años o algo así. Muchas exposiciones porque Alicia desde un principio me tomó como cierto aprecio y decía, es que usted sí se faja a trabajar, ¿verdad? Y no así esporádicamente. Y bueno, yo hice una serie de exposiciones ahí, yo no salí de ahí y después y por todas partes me ofrecían cosas para exposiciones, digamos, colectivas y así, pero yo empecé a como a no dejarme llevar por todo lo que me ofrecieran, ¿no? Y bueno, en otra palabra, no dejarme manosear tanto, ¿no? Sí, que no es fácil. Y total que de ahí, de la Belarca, entonces salté pues a la de Alonso y dije, bueno, y si no hay una galería mejor que esta aquí, tampoco voy a bajarme de ahí, del caballo. Claro. Y me sostuve así hasta que salieron otras cosas y cuando conocí últimamente no últimamente, yo conocí a León desde hacía tiempos cuando él trabajaba con una persona que vendió estos lotes donde estoy ahora, los cambió por arte. Y entonces yo conseguí un lote con él y empezamos a hacer la casa en la cual, desde donde te estoy hablando, ¿no? Como dicen, con las uñas. Y bueno, se hizo eso y se hizo lo de Alonso y entonces de aquí vino a León, lo conocí con el personaje que negociaba los lotes con Iber. Con Iber. El de Brando Arévalo. O sea que tú conoces también la historia. Sí, Y bueno,
Entonces, yo lo conocía en esa época, pero fíjate lo que son las cosas. Allá no había ningún interés, ¿no? Tan es así que la galería estaba funcionando y yo ni lo sabía que él tenía galería ya ni. Y cuando me dijeron que me lo iban a presentar, yo dije, ¿cómo se llama? León. ¿Y cómo es él? Y me dieron una foto y esas cosas. Bueno, total, sí, lo conocía. Y entonces él miró las cosas y me hizo firmar un contrato y toda la cosa, y entonces para llevarme a una exposición por allá, llevó algunos cuadros y entonces llevó los cuadros, se fue a una exposición a Madrid, se fue a una exposición a Lima, en no sé qué otro sitio, y bueno, y parece que a él le funcionaba eso muy bien y los clientes estaban muy contentos con el descubrimiento que había hecho. Y total, pero estuvimos, no sé si fueron 3 años y, y ya terminó la cosa. eh, y bueno, y no hay nada que hacer con eso, ¿no? Entonces, ahora estoy, eh, digamos, en conversaciones con algunas galerías y esas cosas, pero nada serio todavía, ¿no? Sí. Pero bueno, muy interesante el haber estado con León Tovar, en su galería en Nueva York y todo esto, y Sí. hacer el recorrido de las ferias, que hoy es como una parte Mm. fundamental para todo artista que lo lleven a un poco de ferias, etcétera, etcétera, Sí, porque sí, sí. como que el que no está en las ferias no existe, como antes el que no estaba en los salones no existía. Sí, sí, así Pero es. bueno, lo interesante de esta época de León y la muestra retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y todo esto, es que el trabajo que usted muestra es un trabajo que crea un puente increíble con lo que pasaba en Bonn. Ujú, Tengo entendido que algunas de las piezas eran piezas planeadas, digamos, y estudiadas y ujú. proyectadas pues para trabajar cuando estaba en Alemania, pero que solamente en estos momentos finalmente pudo sentarse a llevarlas a la práctica. Sí, por eso yo llamé esa exposición ¿anhelos qué? Sueños, sueños pospuestos, ¿no? Porque lo que yo pensaba hacer no lo pude hacer allá y como me traje muchos bocetos, aparte de cantidad de papel que boté con ideas y cosas así, pero me traje un poco libretas y eso llenas de bocetos y aquí he venido trabajando en eso, ¿no? Como es un sueño pospuesto y es una cosa que vale la pena hacer, bueno, pues yo la hago. Si gusta, gusta, si no gusta, mala suerte, ¿no? Bueno, pues una de esas piezas de que si gusta, gusta y si no, mala suerte, es la que tenemos casi que de pieza capital al fondo de nuestra sala principal en el Museo de Arte del Tolima. O sea que a Sí, nosotros sí nos gusta y buena suerte más bien, porque nos gusta harto. Maestro, ha sí, sido para mí un placer enorme esta conversación. Creo que podríamos seguir. Creo sí. que podríamos contar muchas anécdotas. Hay muchas cosas que han pasado, como dicen, por debajo del puente. No me voy a quedar sin una pequeña espina. Ujú, Nosotros varias veces nos vimos, por supuesto, donde Eduardo Bastidas Peña, en Forma y Color Colombia y en otros espacios, ujú, ¿cierto? En otros espacios. Pero fui a algunas de sus inauguraciones y todo. Cuando yo salí del colegio, entré a estudiar química en la Universidad Nacional. ujú, Pero ya para entonces pintaba y hacía exposiciones y trataba, y no sé por qué no me metí a estudiar pintura, pero uno de mis compañeros de colegio se metió a estudiar a la Nacional también pintura, y era un alumno suyo, Ricardo González. Entonces Ricardo me invitaba de vez en cuando a su clase, que era una clase de retrato. ujú. Y alguna vez, maestro, espero, vamos a ver si se acuerda de esta anécdota, usted los puso a hacer un ejercicio, usted hacía una cara, pintaba una cara y estos muchachos tenían más o menos que entender y Mm, rehacer pues cada uno lo suyo. mm, Y con muchas explicaciones y todo, además mostrando una habilidad impresionante. Yo lo vi pintar mm. figurativo y lo hacía con una habilidad y una facilidad extraordinaria. Eh, yo me puse a trabajar algo y usted me miró, no estaba en el salón, y cuando entró al salón me dijo, usted no es de esta clase, ¿usted qué hace aquí? Usted no es de esta clase. Y me tocó irme, maestro. O sea, No, yo en esa época, quiero contarle, en esa época, años después, hice unas cosas abstractos. Eh,
Y bueno, yo luego me volví figurativo y créame que jamás se me ha olvidado que de las pocas veces que fui a intentar tomar una clase de figurativo, el profesor me echó de la clase porque no estaba inscrito en ese salón. No puede ser. Lo siento mucho. Pero mira, eso pasó también. Era que se presentaba mucha gente que era mirona, digamos, y no tenía, que si era entretener a los alumnos, no, y no dejarlos concentrar. Por ejemplo, allá se presentó este muchacho que terminó pintando paisajes, que murió, que expuso también en el Museo de Arte Moderno. Antonio Barrera. Barrera. Uh-huh. Y Barrera llegó muy arregladito y toda la cosa, y tocó en la puerta y fue entrando. Y entonces le dije al señor, ¿qué desea? Yo no sabía que era profesor de ahí también. Yo estaba muy recién llegado. Y entonces, que necesito a Julano de tal, que no sé si está aquí. Yo miré así y dije, no, aquí no está. Entonces me dijo, yo también soy profesor aquí, maestro. Entonces le dije yo, sí, bueno, perdona, me perdonas, pero no lo sabía, ¿no? Y así me pasaron varios casos con gente que apareció allá. La disciplina que fue a recoger a Alemania, ahí está, ahí está. Pero mira, fíjate que es que hay cosas que uno no puede entender. Por ejemplo, me dieron un salón que hacía esquina así hacia el edificio de arquitectura, como a la salida saliendo de la universidad, esa esquina. Y entonces entré yo. Eso estaba lleno de caballetes rotos, de mesas rotas, de cantidad de basura, de cantidad de basura. Y entonces yo dije, ustedes están contentos aquí con el salón que nos han dado, y se quedaban mirándome los unos a los otros y no decían nada. Entonces volví y repetí 2 o 3 veces y no les comieron la lengua a los ratones. Entonces decían, se atrevieron a hablar y no, pues está como un poco sucio. Dije, no, esto es una cochera de marranos. Ustedes son artistas, ustedes no pueden aceptar que se les dé una cosa así para recibir una clase de pintura. Entonces les conté el detalle de los japoneses, que llegan y tienen un espejo inmenso en la puerta de entrada y se tienen que mirar allá y tienen que saber si están aptos para recibir una clase, ¿no? Y no presentarse como aquí, como se presentaban aquí. Entonces yo les dije eso, dije, miren, todo esto y especialmente toda esta porquería que hay aquí encima, una pintura que había ahí de otro profesor que había sido alumno de la universidad, pero que ya era maestro también ahí, y de paso también ocañero. Y como yo estaba recién llegado y miré esa vaina y dije, esto es una porquería, esto no puede estar aquí donde ustedes quieren aprender algo. Y entonces, ¿y qué hacemos, maestro? Dije, pues yo voy a aportar dinero para lijar el piso y voy a aportar para la pintura. Y eso, entonces dijeron, no, eso no lo dan aquí. Ah, ¿y ustedes por qué no lo han pedido? Entonces vayan, pidan, no, es que tienen que firmar un papel. Les firmo todo lo que quieran. Y traemos las cosas y nos ponemos a hacer, y hasta que no esté el salón limpio, los vidrios limpios, las paredes limpias y todo, y los caballetes, toda la porquería que está aquí fuera, y dejan una mesa para poner sus cachivaches cuando llegan, y el resto para que se vea la modelo. Así no se puede ver la modelo en semejante porquería. No te quiero decir lo que había en el lavamanos, para no causarte un malestar. Botellas de aguardiente, de cerveza, de tarros, no, toda una porquería. Era como el basurero de la universidad. Y total, dijeron, bueno, entonces, maestro, usted no va a hacer nada. ¿Cómo que no va a hacer nada? Yo voy a participar en la limpieza de esto. Y dijeron, no, usted no participa en nada, nosotros vamos a limpiar, y cuando esté limpio le decimos, maestro, venga acá para que dé la clase. Pues estos muchachos se pusieron, virutieron el piso, limpiaron todos los ventanales, los vidrios, que no se veía para nada porque todo estaba pintado ahí, y las paredes y el techo y todo, pintaron todo.
sacaron todo lo que no servía, dejaron los 12 caballetes para los 12 alumnos y cuando estaba así me llamaron. Entonces yo entré y dije, no, esto es una maravilla. ¿Quién les regaló esto? Aquí sí van a poder ustedes pintar, imagínense ustedes. Y bueno, ya se reían, parece que cayeron en cuenta, porque es que uno va dejando las cosas malas, 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 hasta que le llegan al cuello y lo hunden. Total que entonces se hizo eso. Y estos alumnos, a cada salón que fueron, lo primero que hicieron fue limpiarlo. Y cuando lo limpiaron, entonces llamaron al profesor para las clases. Y eso me parece que le dio como un nuevo aspecto a la universidad, especialmente la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Que pintaban sobre cualquier cosa. ¿Cómo sería eso? Que me dijeron, lo nombraba un profesor para una señora o una señorita que llamó a un nuevo grupo de profesores para que la califiquen, porque dice que los profesores que les puso la universidad o que les puso el profesor le tiene mala gana, digamos, ¿no? Y que entonces por eso la rajaron. Entonces pidió otro grupo de profesores, 3, para que la califiquen en tal salón. Así que mañana o el lunes viene usted y califica eso y salimos. Y llego el lunes puntualmente a las 8 y entro al salón. Y yo decía, ¿qué es lo que voy a calificar? Si aquí no hay nada para calificar. Entonces, en ese momento entra Carlos Granada, que había sido nombrado también, y entonces me dijo, bueno, ¿qué hacemos? Le dije yo, eso, no han traído las cosas para calificar. Y me dijo, no, maestro, lo que hay ahí en el salón. Pero, ¿cómo así? Y dijo, sí, pues un cartón tirado en el suelo, el otro parado así, pero todo sucio, todo era basura. Y me dijo, y le dije, eso que está ahí, calificar, mira, desde ya, no sé qué opinión tienes, pero desde ya por mí 0. Y dijo, yo también 0, porque esto no puede ser, ¿no? Pero ¿cómo vamos a calificar la basura? Cosas que estaban donde pasaba todo el mundo por encima de ellas, ¿no? Y que no servían para nada, que era basura. Pues eso pasó y así estaban todos los salones. Hacían unas especies de guardillas donde se encerraban a pintar y no veían ni la modelo, ¿no? Y entonces yo hablé con todos los profesores y me dijeron, no es una escuela, esto no puede ser, esto no puede seguir así, esto hay que limpiarlo, bueno. Y total que entonces vino la orden de que nada más de cubículos ni nada, que el salón era el salón y ahí había que pintar. Y se fue mejorando toda esa cosa. También, por ejemplo, pintaban para un examen en la pared, una cosa, y ahí había que calificarlo por la libertad. Entonces, no jodamos. Pero bueno, luego fue peor porque terminaron sacando todos los caballetes, ¿no? Porque ya no se necesitaban y Sí. fueron a dar por allá al departamento de diseño, no sé qué, el hijo del comandante creo que los guardó por allá, del camarada creo, los guardó los caballetes metálicos que tenían. Y total que yo dije, los que no sirven los dejan ahí en el corredor para que los manden a arreglar y los que sirven se consiguen donde sean 12 y los traen aquí, que es donde vamos a trabajar. Y eso se hizo. Y después en una clase, me dieron una clase de bodegón y puse a trabajar los alumnos. Cuando yo fui a la cafetería a tomarme un tinto con algunos alumnos, oían los profesores me dijeron, se fueron los alumnos a clase porque yo les dije, bueno, el tinto terminó, vamos a trabajar. Y ellos se fueron y vinieron los profesores y se sentaron. Y entonces yo, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué pintan aquí? Ya no existe la bodega donde uno pedía la tela en la época en que yo estudié. No había la bodega donde uno pedía los colores que los daba la universidad gratis. No, todo eso se acabó, maestro. Eso ya no existe. Y entonces, ¿en qué van a pintar? Ah, eso sí, en cualquier cosa. Ellos pintan en cartones y eso. Pero ¿cómo así en cartones? En pedazos de cartón, en papel, sobre el periódico El Tiempo. Yo, bueno, entonces esto no puede ser así. Y
Entonces, ¿y qué piensa hacer? Yo les voy a pedir un bastidor y les voy a pedir 5 pinceles y les voy a pedir los colores y les voy a pedir la esencia trementina y el aceite. Y que se unan y compren en conjunto todo eso con la tela y los bastidores los manden a hacer a un carpintero y eso, que les salga más barato. Soltaron la risa, dijeron, no vas a conseguir nada, ¿qué le vas a pedir a esta gente que es tan pobre que no tiene con qué comer? Les dije, pues no, yo pasé por la universidad, yo era más pobre que una rata. Yo me gané una beca ahí, pero yo, como yo, no tenía con qué comer ni con nada. Bueno, entonces yo fui, los reuní y les dije, el lunes los espero aquí con 5 pinceles de estos 5, con una trementina, con aceite, con el bastidor, con su tela. Y si no está preparada, la preparamos aquí, yo les enseño. Y bueno, se reían y se reían los profesores de que no iban a cumplir. El lunes llegaron todos con su tela, con sus pinceles, con sus colores y sus vainas a pintar. Y ahí comenzamos. Y entonces, ¿qué pasó? Que terminado el curso, llamé a la directora y le dije que por favor, le rogaba el favor de que pasara un momentico para que mirara el trabajo que habían hecho los alumnos. Y como todo el salón estaba lleno de cuadros puestos así, aparte de los del caballete y por el corredor, lo que habían hecho en el semestre. Y entonces llegó, ¿y esto? ¿Esto está hecho aquí? ¿En ningún otro salón? No, esto es lo que corresponde a ellos. ¿Y cómo dicen que aquí no trabaja nadie? Entonces dijo un alumno, pues eso depende si viene el profesor o no, porque con los otros profesores jugamos a las gambetas. Y así, total que ese fue mi paso por ahí, más o menos, así Bueno, a larga. muchísimas gracias, maestro. Maravilloso todo. Ahí alguien me mandaron una pregunta, que cuando teníamos una muestra individual suya en el museo. Pues bueno, a esa persona le cuento que hace unos años, cuando se hizo la retrospectiva del maestro en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, estuvimos hablando precisamente con Jaime Vargas, quien hizo un libro del maestro como editor, y con Sebastián la posibilidad de llevarla. En fin, no se concretó en este momento, pero muy seguramente ahora con Katy, con el maestro, vamos a hacer lo posible por tener todo un individual suya en el museo, que no solo bien vale la pena que la conozcan, sino que para nosotros sería un orgullo y un honor tener su muestra ahí. Maestro, Muchas gracias, gracias, Katy, por todo este tiempo. Bueno, creo que me quedé solo antes de tiempo por temas del internet, pero bueno, de todas maneras ha sido un placer estar con ustedes en estas tertulias y, como reitero, con el apoyo de la Gobernación y de la Dirección de Cultura. Volvió el maestro para la despedida. Te quería decir de despedir y agradecer al museo, a todas las personas que están interesadas por mi trabajo, y decirte a ti que lo que te pasó a ti conmigo, eso solamente le pasa a los buenos pintores, a los demás no. Muchas gracias. Que los buenos pintores están siempre en todo. Muchas gracias, ¿no? Maestro. Muchas gracias. Entonces, que esté muy bien. Espero que así sea. Claro, gracias. Bueno, Katy, que estés muy bien. Gracias a todos, ¿eh? Gracias. Cuídate mucho.